Bueno, voy a esperar que empiecen a aparecer. A ver si hay alguien allí en línea, así comienzo la transmisión. Bueno, ya comenzó, pero así comienzo a dar la charla. Bien, hay una persona, esperemos un poco más. Mientras tanto, si quieren, voy a ir posteando comentarios respecto de algunos de los temas que planteo como tema de hoy. Por ejemplo, qué es el ascendente en la carta natal. ¿Está bien? A ver. O qué es una revolución solar también. A ver si puedo ir agregando comentarios a medida. 5. Bueno, ya hay 5 personas. Si me pueden decir cómo se está viendo la transmisión, sería bueno. Bien, ahí estoy dejando un comentario sobre el ascendente en la publicación. Bien, bueno, me alegro que se vea bien. Bueno, bienvenidos Miriam, Rafael, también está Damiana. Ok, ya vengo. Bueno, vamos a desarrollar un poco el tema. Una de las primeras preguntas que me parecen importantes y que suelen estar dando vueltas en todos los chats, todos los grupos, blogs, etcétera. Actualmente la astrología, digamos, ha sufrido en los últimos años una suerte de mutación con esto de la psicoastrología. ¿Está bien? El prefijo psi se engancha ahí al de astrología. En la charla anterior había explicado cómo esta cuestión, que quizás no desarrollé lo suficiente, pero la voy a retomar en este momento, la cuestión junguiana. ¿Cuál sería el aporte de Jung y del humanismo a la astrología? Y es importante, es interesante, porque digamos, la astrología es un marco lógico, ¿está bien? Y topológico, ¿está bien? Voy a explicar qué quiero decir. Quiero decir que es una relación o marco lógico de lugares y cualidades. Lo primero que es eso. Voy a darles otro ejemplo. En un determinado, porque bueno, quien más aboga para que se entienda de esta manera, y uno de los más importantes representantes de esto sería Pitágoras, ¿está bien? Un grosso. Y ahora uno empieza a entender y a preguntarse, bueno, ¿por qué puede tener que ver la matemática con la cuestión de la astrología? Pensemos un poco la cuestión. Les propongo a ustedes que la piensen conmigo. De pronto, el número es una abstracción que surge cuando yo empiezo a observar la realidad. Entonces yo empiezo a observar fenómenos, ¿está bien? Y empiezo a asignarle a esos fenómenos, por ejemplo, de cantidad, ¿sí?, una abstracción que es el número, o sea, un significante, algo que está en mi cabeza, como puede ser una letra. Bueno, le asigno un número. Luego voy a descubrir que entre esos números se establecen relaciones, y que esas relaciones yo las puedo anticipar para prever qué va a suceder con los fenómenos. Ejemplo, el señor Newton está debajo de un árbol de Newton, el astrólogo, empecemos por decir eso, que creo que es muy importante. Estaba debajo de un árbol y de pronto ve caer una manzana. El tipo se abstrae, ¿no?
en el sentido de lo concreto de la manzana que está en ese momento allí cayendo, y logra exponer, ¿no es cierto?, una descripción, y se pregunta sobre una descripción que dé cuenta de todas las cosas que se caen. Esto sería la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es la enunciación de un fenómeno. De vuelta es muy parecido a lo que había dicho a la charla anterior de la astrología, donde se producen estos axiomas, leyes o principios. Vale decir, hay un fenómeno, ese fenómeno se repite, cada vez que el Sol está en determinado lugar, en la Tierra pasan ciertas cosas, ¿está bien? Llámesele primavera o llámesele lo que quiera. Y lo que voy a hacer es formular ese fenómeno al darme cuenta de que hay una repetición y poder incluso preverlo. La idea sería esa, ¿no? No puedo preverlo. Entonces, en un determinado momento, el número y las formulaciones y las leyes empiezan a señalarle al ser humano algo interesantísimo. ¿Qué me preguntan ahí? Bueno, no importa. El tema va a ser el que yo traté hoy. Sigo adelante. Va a señalarme entonces que gran cantidad de fenómenos diversos están regidos por una misma lógica. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? La astrología tiene que ver con esto, con que una gran cantidad de fenómenos diversos están regidos por una misma lógica. Por eso la astrología no es exactamente predictiva. O sea, yo voy a tener la cualidad, yo puedo predecir con una carta natal, entonces, qué cualidad voy a tener en un determinado momento, en un determinado lugar. Si es el mes de diciembre en Buenos Aires, la cualidad que voy a tener va a ser intenso calor. Si es el mes de septiembre en Buenos Aires, la cualidad que voy a tener es primavera. Va a querer decir que va a haber una gran tendencia a que crezca cosas, básicamente pasto, árboles, lo vegetal, ¿está bien? Pero no solamente lo vegetal, también lo vamos a ver a nivel animal, que hay una tendencia, bueno, a la reproducción, etcétera, etcétera, bla, bla. Si es, sin embargo, en el hemisferio norte, lo que voy a tener es frío. Ahora, es interesante porque ahí vemos lo primero que en astrología se llaman polaridades. Siempre que hay frío, implica que como contracara hay calor. Hay cara y hay seca, y esta cuestión, lo masculino y lo femenino, ¿no?, va a explicar de por qué en la astrología no se puede entender entonces a Capricornio sin entender a Cáncer, por ejemplo. ¿Está bien? No es posible eso. Porque de hecho en el planeta se presentan ambas cualidades simultáneamente. ¿Está bien? El horóscopo fue, digamos, el zodíaco toma para Aries las propiedades de uno de los dos hemisferios, pero no puede entenderse sin Libra. No se puede entender Aries si no es a la luz también de su correspondencia con Libra. No se pueden tomar los signos por separado. Lo que pasa es que se los enseña por separado simplemente para que uno pueda comprenderlos más fácilmente. Pero bueno, no es exactamente esa la realidad. El asunto entonces, cerrando un poquito el concepto así muy por encimita, es que la astrología funciona en base a este entendimiento de ciertas leyes que están representadas en la relación numérica, lógica, que hay en una carta natal y la relación topológica, vale decir, la lógica de los espacios. Este espacio tiene tal cualidad, este espacio tiene tal otra cualidad, y esas cualidades están relacionadas. Eso es lo que significa. Ahora bien, conforme pasó el tiempo, esa lógica fue de alguna manera atravesada por distintas corrientes de pensamiento. En un determinado momento pasa eso, de que se trata entonces de ajustar la astrología a la psicología, y puntualmente a la psicología como la planteaba Jung. ¿Está bien? Porque era, digamos que fácil
a adaptar la psicología, la astrología a los conceptos junguianos. Nadie se planteó, por ejemplo, que Jung era muy posterior a la astrología y que seguramente tenía mucho más que aprender Jung de la astrología que la astrología de Jung. Era evidente. No, que nadie se lo planteó. Y así sucesivamente. Por eso cuando yo enseño astrología, enseño que la astrología tiene niveles de correspondencia y de entendimiento que pueden ser tanto explicados y encontradas esas lógicas en el plano de la física, en el plano del psicoanálisis, y en todos los distintos planos. La astrología atraviesa todos los planos de manifestación. El reino vegetal, el reino mineral, el reino animal, todos esos planos, que se los puede ver así, están atravesados, ¿sí?, verticalmente por la lógica astrológica. De alguna manera ese atravesamiento lo enseña Pitágoras con una ley, que es la ley de octavas. Como Pitágoras era músico, sabía de música, no es que era músico, y de muchas otras cosas, de geometría y todo lo que se necesitaba. Quienes estén interesados en entender bien este tema de la ley de octavas deben remitirse a un autor como Gurdjieff, por ejemplo, ¿está bien? Que lo explica muy bien. Ahora, Jung entonces plantea una forma sencilla de entender la psiquis, diciendo, bueno, hay una parte que es el ego, hay una parte que uno rechaza o que uno niega, porque el ego, bueno, básicamente se adapta a las exigencias de la sociedad, ¿no es cierto? Es como un niño que uno tiene y le dice, bueno, eso puedes hacerlo, eso no, eso está mal, eso no lo hagas, ¿no? Que yo le diga al niño que no lo haga no quiere decir que el niño no tenga deseos de hacerlo. Esos deseos que el niño tiene de hacer eso, sus impulsos, debe reprimirlos y guardarlos en alguna parte de sí, porque yo no se los estoy aceptando. Le voy a decir que lo voy a retar, o que no lo voy a querer más, o que lo voy a meter en penitencia. Cada uno va a tomar alguna estrategia más o menos nociva dentro de todas las que hay, que va a hacer que el niño termine separándose, escindiéndose. Ese todo que es el niño se escinde y aparece la máscara, aquella que él muestra, eso que él va a mostrar al otro para que el otro esté contento, digamos, ¿no? Y aquello que él va a reprimir, aquello que él va a decir, si yo muestro esto, mamá se va a enojar conmigo, no me va a querer, así que eso lo reprime. Obviamente con el tiempo él lo olvida, porque desde el lugar que él se relaciona todo el tiempo es de las máscaras, todos nos relacionamos desde nuestras máscaras, como espejos, y lo otro queda atrás. Bueno, eso más o menos en el psicoanálisis va a tomar lo que se llama el inconsciente. El gran descubrimiento freudiano sería mostrarnos que nosotros no somos dueños o señores de nuestra propia casa, vale decir que yo no hago lo que yo creo que yo quiero hacer, sino que estoy determinado por mi inconsciente, por aquello de mí que yo no me doy cuenta, que me habita, pero que busca de alguna manera llegar a los actos, busca satisfacerse. Ejemplo. Supónganse ustedes, cuando yo soy chico, entonces soy un niño, me enojo con mamá, le quiero decir algo a mi mamá, algo así pesado, hiriente, ¿no? Les quiero mandar a freír churros, pero me doy cuenta que mi mamá me va a cascar, o sea que no está bueno, entonces tengo esa cosa en la mandíbula, esa cosa de hablarle, de decirle algo agresivo, supongamos algo que podríamos decir Mercurio-Marte, por ejemplo, ¿no? Tengo esta madre que de alguna manera provoca mi agresividad, supónganse ustedes, entonces sería, por ejemplo, Mercurio conjunción Luna en Aries, una cosa así, una mezcla interesante sería esa. Entonces, cuando quiero hacer eso, de alguna manera me reprimo, porque no la voy a pasar bien si le digo a mi mamá lo que pienso, más grande. Entonces me muerdo las uñas, ¿no? Empiezo a descargar esa ansiedad, esa tensión, esa agresión, ¿no? La empiezo a descargar en mis manos. Eso es Mercurio, ¿no? Sería las manos, y Marte sería toda la cuestión, o Aries, toda la cuestión de morder de la boca, y también tendría un contenido emocional, por ejemplo, ahí. Ahí estaríamos mezclando tres aspectos posibles, ¿está bien? No siempre necesariamente tiene que ser así, digo, ¿no? En este caso estoy hablando donde la madre, la luna, gatilla en el niño esta cuestión de masticarse un poco a sí mismo o desquitar esta cuestión pulsional de enojo, Marte, en sus propias manos y consigo mismo.
Supongan ustedes, sería un muy buen ejemplo para dar. Entonces ahí aparece algo que va a hacer que se satisface lo que yo quiero hacer, o sea, el impulso que tengo se satisface de una manera que no me trae problemas. Mi mamá no me va a pegar porque yo me coma las uñas, me va a decir que no lo haga, pero nada más. Entonces lo que yo tengo inconsciente siempre busca satisfacerse, pero lo va a hacer tratando de que no se arme mucho lío en lo social, pero sigue ahí presente. Ese sería el inconsciente a grosso modo. Entonces es muy fuerte esto porque, digamos, cuando Descartes dice cogito ergo sum, o sea, pienso y luego existo, entonces la criatura, el hombre como ser creado por Dios, ya deja de ser una criatura y pasa a ser un sujeto del pensamiento. Pero cuando llega Freud, ¿no? Dice, bueno, en realidad pensamos pero determinados por nuestro inconsciente, así que no somos tampoco eso, es como un golpe narcisista que nos dan de pronto, ¿no? Ese es el descubrimiento de Freud. Jung, digamos que no le cabía mucho esto porque era más, más New Age, de hecho. En su época entonces quería algo más fácil, algo más amable. Freud le decía, mirá, los niños, la sexualidad es algo muy fuerte que está presente en los niños no son angelitos, los niños tienen deseo, tienen sexualidad, digamos, tienen sexualidad, impulsos muy violentos, fuertes, son egoístas, son celosos, pueden ser destructivos, básicamente hay que domesticarlos, sería, ¿no? Eso en la época de Freud fue visto como un perverso. Muchos decían, ¿cómo los niños van a ser sexuales? Bueno, pero si los niños se tocan, no jodamos, o sea, si no les decimos que no lo hagan, lo hacen, ¿no? Bueno, algo que era evidente, y era que la sexualidad es la base y el motor de todo comportamiento, porque es donde viene la energía que va a hacer funcionar todo, ¿no? Los hindúes lo llaman, tiene que ver con un chakra, que es Muladhara Chakra, que es el chakra basal, que es donde viene toda la energía para el resto de las cosas. Entonces, la cosa estaba clara. Pero bueno, Jung tiene una charla, una discusión con Freud y le dice, bueno, pero no es todo sexual, pensemos en los estadios más elevados y zaraza, o sea, él no quería, le parecía que era muy, muy crudo todo lo que plantea Freud. No olvidemos que Freud tiene un contenido escorpiano bastante fuerte, es de Tauro, pero tiene una cosa escorpiana bastante fuerte, voy a decirlo así por el momento. Así que es crudo y penetrante en su observación. Dice, no, esto es así, no jodamos. Y ahí están los síntomas. ¿Qué quiere decir un síntoma exactamente? Un síntoma, ¿no? Quiere decir, cuando esto que yo hago, comerme las uñas, ya me empieza a traer dolor, ya me empieza a hacer daño, me duelen los dedos, qué sé yo, y o mi mujer me dice, no me gusta que te comas las uñas, no me toques con esa mano, bueno, trae problemas de vínculo, esta forma que tengo yo de sacar lo inconsciente, de descargar, ¿no? O me trae problema conmigo mismo, porque me duelen los dedos. Entonces ahí voy a ir a ver a alguien que me ayude a ver cómo resuelvo esto de otra manera. Sería un psicoanalista, por ejemplo. Entonces, a esta parte negada de la psiquis, que es compleja, porque en el psicoanálisis vamos a ver que está ligada a... Es como una maquinaria armada por los significantes del otro, o sea, por las palabras del otro, como una estructura. Es muy complejo. Lacan lo va a desarrollar más, no voy a explicarlo ahora en ese momento, pero Jung lo resume, dice, no compliquemos. Todo eso le vamos a llamar la sombra. Y ya está. Está la máscara y está la sombra. La sombra es lo reprimido, lo que yo no quiero ver, ¿no? Después, bueno, está toda la cuestión sexual, que también es importante. Bueno, y Jung dice, bueno, vamos a tomar imágenes de la iconografía mitológica, vamos a tomar el animus como lo masculino en el hombre, vamos a tomar el ánima como lo femenino, vamos a pensar que todo hombre tiene una mujer interior y toda mujer tiene un hombre interior. Algo de esto hay, pero él lo hace como que muy simplista, ¿no? Entonces se empieza a asociar el ánima a la luna, el ánimo se empieza a asociar al sol, la sombra se empieza a asociar a lo reprimido, que podría ser, por ejemplo, Saturno. ¿Está bien? Todo esto se puede enganchar un poco también con los dioses, y así el enfoque junguiano, que busca de pronto que una persona integre el ánima y el animus en un proceso donde va a integrar la sombra, se va a correr de la máscara y va a encontrar el sí mismo profundo y supuestamente los estados, no sé, superiores de la conciencia, que existen, no hay duda de que existen,
pero no de la manera en que Jung lo quiere encontrar exactamente, que es muy simplista, ¿no? Muy New Age, muy de esto, voy a repetir una frase, voy a cerrar los ojitos, voy a juntar los dedos y de pronto me va a bajar no sé qué cosa de arriba. No, hay que hacer un proceso intenso y fuerte. Eso existe y se llama alquimia, la alquimia. Él de hecho tomó muchos elementos de la alquimia, le llamó mucho la atención las fases de la alquimia. Hay varios libros interesantes, yo tengo varios de ellos. De todas maneras, En el secreto de la flor de oro, que es uno de sus libros, que es el libro que me terminó de desanimar con Jung, porque él se enfrasca en encontrar 500 mitologías y imágenes simbólicas, y el caballo en China y el búfalo en no sé dónde, pero no termina de cuajar una relación, y aparte ese encuentro que él hace de todos estos símbolos tampoco aporta nada en la clínica, ¿no? Si hay algún psicólogo acá escuchándome y sabe un poco de esto, va a saber que de pronto lo que ayudamos es un paliativo, es a que la persona simbolice algunas cosas y se calme un poco. Es lo que en clínica lacaniana llamaríamos un método imaginario. Sería clínica imaginaria, para ser más exactos todavía. La clínica junguiana sería un poco como la clínica imaginaria. Entonces este tema, que también tiene que ver con la Gestalt, de la integridad de las imágenes, una cosa un poco canceriana inclusive, les diría. Está ahí, ¿no? Para los que entienden de astrología que me están viendo. Otros que no entienden no van a saber que esto acabo de decir, pero no importa. Esto es la crítica que estoy terminando de hacer en este momento respecto de esto que se hace con la astrología, que es psicologizarla, jungianizarla, mitologizarla, que solamente implica una pérdida, en el sentido de que no la enriquece, la reduce. Después tenemos la astrología clásica, que viene antes de eso, que es muy criticada porque pretende tener la potestad de la predicción, o sea, que yo pueda anticipar y decir sobre alguien cosas que le van a pasar y quién es, al estilo Nostradamus, supongan ustedes, ¿no? Esto nos estaría hablando de un universo previsible y predecible, como ya dije, donde yo soy meramente un monigote y todo lo que me va a pasar ya está determinado, y mi deseo no importa, y mi subjetividad no importa, mi voluntad tampoco importa. Así que lo único que tengo que hacer es tener la suerte de dar con un astrólogo, o con un quiromántico, o con algún Juan de los Palotes, que sepa descifrar los misterios donde está escrito mi destino. Y que me diga qué es lo que me va a pasar, que ya está hecho para que me pase. No sé qué gracia podría tener eso, pero aparte es realmente bastante patético si uno se engancha en eso, ¿no? Bueno. Está a las claras que eso no funciona además, ¿no? Que uno puede dar bastantes aciertos sobre algo, y eso es lo complejo, porque hay ciertas cosas que sí puede decir la astrología, pero otras que definitivamente no las puede decir. Porque no es lo propio. No es porque no, o sea, porque no tiene nada que ver con la astrología, por eso no la va a decir. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con esta astrología? ¿De qué astrología estamos hablando? Estamos hablando de la astrología predictiva tradicional, donde entonces existen manuales, ¿no? Como podría ser un manual, donde yo simplemente, bueno, esto no es un manual de astrología, es Prus, pero no importa, donde yo busco, ¿no? Sol en Sagitario, o sea, soy sagitariano, tipo expansivo, de carácter amable, que le gusta viajar, la aventura, la joda, farra, todo ese tipo de cosas, qué sé yo. Puedo seguir buscando, ¿no? Y ya está todo ahí, Bueno, tampoco eso no es la astrología tampoco. Así que la pregunta sigue siendo, ¿qué es la astrología? ¿Se puede encontrar el inconsciente en la carta natal, como dicen algunos? No, lo que pasa es que tu casa 12, ahí está el inconsciente, en tu luna está el inconsciente, ¿no? ¿La carta natal uno puede encontrar cosas en determinados lugares? Es la pregunta. No. Porque de pronto yo puedo ser inconsciente, supónganse ustedes, de por qué me estoy comiendo las uñas, como decía. Y como dije, eso en la carta natal es, como yo dije, muy probablemente el aspecto Marte-Mercurio. Así que yo puedo ser inconsciente de un aspecto como el aspecto Marte-Mercurio. No está el inconsciente ligado a un planeta o a un lugar exactamente. Porque hay que ver en la carta natal de alguien dónde uno se polarizó, de qué uno, digamos, les voy a dar un ejemplo sencillo. La carta natal entonces es
mi naturaleza, la naturaleza que tengo. Yo tengo la naturaleza, como digo a veces, por ejemplo, de un manzano. La naturaleza, ¿está bien? Sí se puede predecir. ¿Qué forma va a tomar ese manzano? ¿Qué intensidad? ¿Cuándo es bueno regar a ese manzano? ¿Qué fungicida es bueno utilizar con el manzano? Y cuáles no. Eso lo puede saber una carta natal. Entonces yo puedo orientarme, gracias a mi carta natal, acerca de cuáles son mis potencialidades, de cómo voy a lograr la plenitud acerca de mí mismo, cuáles son las cosas que tiendo a no reconocer de pronto, ¿no? A mí mismo en la realidad. ¿Con qué lupa veo las cosas? Porque obviamente, supónganse ustedes, si yo soy, voy a poner otro ejemplo, una paloma, y me crían me crío entre gatos, porque la carta natal aparece en una familia, o sea, digamos, no es como algo exactamente hereditario, ¿no? Puedo sentirme muy raro respecto de mis familiares, de mi padre, mi madre, etcétera. Y este es un problema, porque digamos antes, hace muchos años atrás, y en las familias que tenían dinero, uno le encargaba al astrólogo la carta natal del hijo. ¿Por qué? Porque amar a un hijo no significa darle a mi hijo lo que yo creo que le va a hacer bien a mi hijo, lo que a mí me hizo bien, ¿no? Entonces yo le voy a dar eso a lo mismo, ¿no? Y voy a querer que sea médico, no sé qué. Significa saber cómo es él, entender su naturaleza y poder, es una responsabilidad muy grande, ayudarlo a devenir plenamente aquello que está, digamos así, llamado a ser en el sentido de cuál es su naturaleza, ¿sí? Entonces, puede pasar que yo obviamente me encuentre rodeado de gente que no conoce eso, como suele pasar, y yo me voy a acercar entonces, siendo paloma, a querer relacionarme con la gente que yo creo que me identifico, o sea, con la que me enseñaron que es parte de mi grupo. De pronto me van a arañar, de pronto yo me voy a quejar, ¿no? De que qué mal me van las relaciones. Claro, me estoy queriendo relacionar con algo que no tiene compatibilidad con mi naturaleza, por ejemplo, ¿no? Si vuelo me voy a sentir raro, decir, ¿qué me pasó? De pronto levanté del piso, ¿no? Y no voy a entender que eso también tiene que ver con mi naturaleza, ¿no? Es el caso de que alguien que tiene mucho contenido pisciano y de pronto tiene cierta empatía, o alguien que tiene una cuestión Urano-Mercurio, Urano-Sol, supónganse Urano-Luna, con una Luna Escorpio, y tiene ciertos insights a veces que dice, ¿y esto de dónde me viene? Debo estar loco, ¿no? Claro, vive en una familia de taurinos muy concretos, una cosa así, entonces obviamente nadie lo va a casar mucho. Supónganse ustedes, es un ejemplo muy sencillo el que estoy dando, muy simplista. Así que, volviendo un poco a la cuestión, la carta natal me puede hablar definitivamente de mi naturaleza, y me puede hablar de cómo desarrollar esa naturaleza, ¿no? Por eso entonces se puede ver el inconsciente en la carta natal, y en una entrevista con un astrólogo que además está capacitado en la psicología, en el psicoanálisis, sí, podríamos llegar a ver algo. ¿Sirve que me lo digan? No, no sirve mucho que me lo digan. Lo que sirve es que se generen las circunstancias donde eso se me haga evidente a mí, porque que alguien me diga un montón de cosas acerca de mí mismo, como que yo leyera un librito fácilmente así, no es suficiente. No es suficiente, hay todo otro proceso que hacer. Bueno, segunda pregunta que viene a la charla de hoy. ¿Qué son las casas en la carta natal? Bien, está relacionado con el ascendente. ¿Qué es el ascendente? El ascendente es entonces, si en este momento nace un niño acá donde estoy yo, en Montserrat, Buenos Aires, yo voy a mirar hacia el este, como dije en el otro video, y como la Tierra está girando para allá, a mí me va a dar la impresión de que las constelaciones y los planetas ascienden por el este. Voy a mirar qué constelación está ascendiendo por el este. No voy a mirar la constelación que tengo para los otros costados, en el oeste. También hay constelaciones ahí, pero no me sirven, porque a mí me interesa el recorrido que hace el Sol, que va de este a oeste. Por eso voy a mirar hacia el este, no por cualquier motivo. Voy a mirar y voy a ver que ahí está ascendiendo una constelación, la constelación de, no sé, Acuario. Entonces voy a decir que esa persona tiene el ascendente en el signo de Acuario. De ahí que se va a decir que el ascendente se puede relacionar con el despertar de nuestra conciencia, porque bueno, por el este amanece el Sol. De alguna manera, lo que aparece ahí es muy importante. El Sol, voy a hablar en algunos videos más, el Sol es radical, digamos. El Sol es
una de las cosas que más interesaron al mundo antiguo. El Sol está vivo de alguna manera, les diría, porque incluso pulsa, tiene a un nivel de 5 veces por minuto, ¿no? Sí, 5 veces por minuto, si mal no recuerdo. Y tiene, digamos, un nivel de inicio, de desarrollo, de plenitud y de muerte, ¿no? Como los seres vivos. El Sol, nosotros somos Sol. Esto es muy interesante. La gente eso no lo considera. Supónganse ustedes, cuando yo saco petróleo, está bien, de abajo de la tierra saco petróleo, lo que estoy sacando es los hidrocarburos formados por los fósiles, o sea, por el pasto, los árboles, todas esas cosas, de hace millones de años atrás. Millones de años atrás. Ahora bien, ¿qué es ese pasto? ¿Qué es ese pasto y esos árboles de la época de los dinosaurios? ¿Qué son eso? Bueno, eso es sol, que por el proceso de fotosíntesis, la energía solar se transforma de pronto en plantas. Esto es muy interesante, muy importante. Ahí tenemos los elementos en astrología. Ahora van a entender por qué los elementos en astrología. Tenemos que en una planta, aquí tengo siempre mi arbolito, ven este arbolito que está acá, uno lo ve que está en esta cosita, es un bonsai. Y dice, ¿cómo puede ser que ahí adentro crezca una cosa, ¿no? Despegado de todo lo demás? Bueno, fíjense que él toma la luz del sol y con la luz del sol y el agua que yo le he hecho, él es capaz de hacer las hojitas. Es interesantísimo. Ustedes miran, bueno, también está la tierra. Si está la tierra, está el aire. Entonces tenemos tierra, aire, fuego, ¿entienden? Ahí está el fuego y el agua, obviamente. Ahí tenemos los elementos. Los antiguos vieron esto, dijeron, wow, hay cosas que se ven claramente, ¿no? Es más, hay dos cosas que son fundamentales inclusive, por eso podemos reducir todo a lo polar primero, ¿no? Es decir, a lo caliente y a lo frío. Y de lo caliente y lo frío salen lo húmedo y lo seco, es decir, del 2 sale el 4. Entonces de la polaridad principal salen después los 4 elementos de astrología. Y fíjense ustedes que yo puedo agarrar agua, ¿no? Y luz, y voy a hacer, y va a crecer igual el arbolito, Esto se hace hoy en día, se llama, no me puedo acordar ahora cómo se llama, pero bueno, se puede hacer crecer las plantas, hidroponía, se puede hacer crecer las plantas solo con agua y con sol. Es genial, con agua y con sol. Quiere decir que todo lo que se desarrolló, todo lo que nosotros, la piel de nuestro planeta, que también es una especie de un ser vivo, ¿no? Aunque no lo entendamos, pero lo es, somos nosotros somos la piel. Y tiene que ver con el sol. Todo lo que nosotros hoy quemamos es el sol de hace millones de años. Cada vez que usamos hidrocarburos estamos usando el sol que acumuló la Tierra, todo el sol que llegó. Y nuestros cuerpos, está bien que están hechos, yo no sé el cuerpo de ustedes, pero el mío está hecho con comida. O sea, mi mamá comió cuando se embarazó de mí y toda esa comida se transformó en un bebé y luego yo seguí comiendo por mi cuenta hasta estar así como estoy. Y soy comida, soy alimento. Algo muy importante entonces. Un ser humano es alimento físico, alimento emocional, alimento mental y alimento, vamos a llamar, espiritual. Las personas eligen su alimento físico y algunos, la mayoría come lo que encuentra. No voy a hablar de signos por el momento. Por las preguntas que me están haciendo ahí. Es decir, algunos lo cuidan, pero uno cuida su alimento mental, uno cuida lo que lee. Uno ve eso, con qué se llena la cabeza, la mente. No, generalmente no tiene idea de eso. El alimento emocional son los vínculos. Mucha gente se intoxica, no elige tampoco eso, no tiene idea tampoco de eso. Entonces, bueno, primer punto es importante el alimento. Y es importante entender que todo lo que hay es sol, que el sol es fundamental para nosotros, es el centro de la vida. Por lo tanto, a todos los antiguos les interesó por dónde salía el sol y dónde se ponía el sol. ¿Y qué salía? Salía por el este. Y todo lo que sale por el este, entonces tiene que ver, y es fundamental el punto este, todo lo que sea, el lugar por donde salen las cosas. Eso es el este, es fundamental. De ahí que en astrología el ascendente sea justamente ese punto, el este. Por eso es que va a simbolizar el despertar de la conciencia, igual que el sol nos despierta por la mañana, y obviamente la oscuridad se disipa, que sería la sombra junguiana, un poco, ¿no? Ahora bien, según entonces el signo que esté ahí, vamos a tener, la persona, digamos, va a estar marcada por las características
el signo que está amaneciendo en el momento en que él nace. Supónganse ustedes que si entonces tienes el ascendente en Capricornio, de alguna manera, que es lo más personal, el ascendente es lo más personal de la carta natal. Si yo nací un 27 de noviembre, casi todos ese día van a tener el sol a los 4 grados 20, 4 grados 30 de Sagitario, 4 grados 35. Básicamente va a estar ahí entre los 4 y los 5. Todos. Bueno, el que nació la mañana del 27 de noviembre y el que nació la tarde ya no necesariamente tiene la luna, va a tener va a haber recorrido 5, 6, 7, 8, 9 grados, mucho. La luna entonces es más personal, es importante, más personal que el sol, fíjense ustedes, ¿no? Habla más de la particularidad, eso sería, es más particular la luna. Por eso es tan importante la hora exacta para ver dónde está la luna en la carta natal de alguien. Y uno podría preguntar, ¿hay algo más particular todavía que el sol? Sí, por supuesto. Y es el ascendente, que el sol y que la luna, sí, es el ascendente. El ascendente se va a mover muy rápidamente. Si ustedes cuando amanece el sol van y se dirigen al horizonte y lo ven, van a ver que asciende con mucha rapidez. Obviamente, asciende con mucha rapidez. Entonces va cambiando con mucha rapidez. Entonces el que nace ahora y el que nace dentro de 20 minutos, si yo nazco a las, no sé, 6 de la mañana no veo el sol. Si nazco 6 y cuarto ya el sol está ahí. Entonces no es lo mismo el pibe que nace a las 6 que el pibe que nace a las 6 y cuarto. O sea, 15 minutos hacen diferencia. Entonces, el ascendente es algo clave para mí. ¿Está bien? Es clave. Y el ascendente, yo voy a reconocer mi ascendente. Y no, mi ascendente tiene de alguna manera que desplegarse, tiene que desplegarse. ¿Qué rige el ascendente en astrología? Rige, por ejemplo, en lo concreto, la cara. ¿Cómo es posible que esto sea así, que rija la cara, el rostro del ascendente? Bueno, les explico brevemente algo que dije hace un ratito, y es que existen niveles de manifestación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, existe el reino mineral, existe el reino vegetal, existe el reino animal, existe el reino humano, y así, ¿no es cierto? Bueno, como el arquetipo de, por ejemplo, Aries atraviesa verticalmente eso, de ahí que un poco se haya relacionado con el arquetipo junguiano, la lógica de Aries atraviesa, la cualidad ariana atraviesa todo eso, entonces en el reino mineral, Aries va a tomar la forma del hierro, vamos a decir, va a tener resonancias con el hierro. En el reino animal va a tener resonancia con el carnero, supónganse ustedes, ¿no? En el reino humano, en mi cuerpo humano, bueno, va a regir, supónganse ustedes, la cabeza, ¿está bien? En lo que respecta a lo social, que es otro nivel más complejo, va a regir, supónganse ustedes, o va a tener resonancias con la policía y con los militares. Y así sucesivamente, ¿entienden? Entonces, un planeta y un signo está atravesando muchos niveles de densidad diferentes simultáneamente. Por eso, predecir en qué nivel va a suceder algo, uno con una carta natal difícilmente puede hacerlo. Tiene que tener muchos elementos y tiene que tener una entrevista con esa persona. ¿Está bien? Vamos a empezar a aplicar cómo son las cosas. Y así todo uno va a poder hablar de las cualidades. Uno va a decir, mirá, tenés Saturno conjunción Sol. En este momento significa que está en un periodo de introspección, quizás esté un poco como que muy serio con algunas cuestiones, le voy a decir que hay una especie de cuestión de frío, es como que a él le ha venido el invierno a esta persona, y lo más aconsejable entonces es que de pronto se consiga un pullovercito, haga fondue, invite a sus amigos y charle con ellos y reflexione sobre las cosas los vínculos que tiene, ¿no? ¿Significa esto que uno lo va a hacer? ¿Que con el tránsito Saturno no va a hacer eso? No, no necesariamente. Hay gente muy testaruda que va a seguir en la calle, ¿no? Tomando frío, y como se va a frustrar porque los árboles se le caen las hojitas, lo va a atar con hilitos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a enfermar. Se va a enfermar y va a terminar internado en un hospital, supongo usted. Entonces van a venir los amigos a verlo, y él va a tener igual que hablar algunas cosas y darse cuenta de sus limitaciones. Eso significa Saturno, pero por las malas, digamos, ¿no? Entonces, pero también podría haber sido por las buenas. Quiere decir que un planeta y un tránsito, por ejemplo, pueden tener aspecto positivo o aspecto negativo. ¿Puedo yo saber cómo lo va a manejar la persona? Bueno, no lo puedo saber, no. Eso es algo muy personal. Yo le puedo decir a la persona la cualidad.
Le puedo dar un consejo de acerca de cómo manejar esa cualidad, de por dónde tendría que orientarse, digamos. Si está en terapia conmigo, puedo ir manejando algunas cuestiones para ver que se dé cuenta y se avispe de por dónde ir, ¿no? O que se dé cuenta que no se está haciendo responsable. Bueno, podríamos ver, ese tema no es el objetivo de este video. Pero digo, la astrología no puede determinar, no es predictiva exacta, ni puede ser predictiva exacta, ni sirve para saber si va a salir a la lotería el número 34 mañana. Yo digo que sale y me suicido. No sirve para eso. Y quien dice y la utiliza para eso, bueno, que se haga cargo de lo que está haciendo, porque es medio como una estafa, o capaz que se cree que puede hacerlo y bueno, es un inocente. Ahora bien, eso que acabo de decir, entonces el ascendente es el rostro, y yo de mi cara no me doy cuenta cuando nazco, me doy cuenta de mi cara cuando interactúo con los demás. ¿Entienden lo que digo? Entonces un ascendente, supónganse ustedes, no sé, Sagitario, va a ser un ejemplo un poco gracioso. Entonces de alguna manera yo me manché con mostaza la cara, como digo siempre, salgo a caminar por la calle, la gente se me ríe, creo que soy muy gracioso, no sé, que caigo simpático y me muevo con eso y veo que la gente es copada, qué sé yo, está todo bien, ¿no? Y no me doy cuenta que eso tiene que ver conmigo. O sea, yo voy a tardar en reconocer que esa cualidad que yo veo reflejada afuera tiene que ver conmigo. Si tengo el ascendente en Capricornio, como decía, bueno, de pronto todo va a ser muy denso, serio, cuando soy chico hay gente grande, hay responsabilidad. Después me doy cuenta que eso tiene que ver conmigo. Es algo que yo también traigo, ¿no es cierto? Una pregunta, me dice, que es bastante recurrente que sucede cuando el ascendente y el sol está en el mismo signo, sería interesante señalarlo. Sí, Rafa, te invito a que lo escribas ahí en los comentarios. Indudablemente el sol tiene que ver, el sol en un signo tiene que ver con algo que yo tengo totalmente manejado, ¿no? Lo tengo totalmente claro, con algo que expreso con total naturalidad, ¿está bien? Yo tengo el sol en Géminis, supónganse ustedes. Entonces, bueno, voy a naturalmente a estar metido en un montón de cosas, a ser disperso, andar haciendo cursos, no lo voy a padecer. Yo tengo el sol en Géminis, yo tengo el ascendente en Géminis, de pronto, no sé, tengo un trabajo acá, pero tengo a la novia en Villa Ballester y me salta otra cosa en Tanquilme. De pronto es como que el mundo parece que me dispersa y me complica, ¿no? No me hago cargo de que tiene que ver conmigo y de que yo acepto esas cosas. Ahí estaría un ascendente en Géminis. Y si tengo la luna en Géminis, ¿no? Lo que yo voy a hacer es meterme en todos estos temas, pero para sentirme seguro, para sentirme como en casa. Porque eso quiere decir la luna, sentirme como en casa. Sentir que estoy en la comodidad, digamos, de lo conocido. ¿Está bien? Entonces no es lo mismo, obviamente, gracias por el pie que me diste, Rafael, tener el sol en un signo, el ascendente en un signo o la luna en un signo. Ni hablar de que cada uno de estos elementos, ascendente, sol y luna, puede recibir aspectos de otros planetas que son complejos. Y, por ejemplo, yo puedo tener la luna en Cáncer, que es afectiva, emocional y qué sé yo, con una cuadratura de Saturno, que es cerrado y qué sé yo. O sea, puede haber a veces contradicciones, polaridades, cosas que hagan que la persona sea contradictoria o que la persona sea ciclotímica y de pronto muestra una cara y de pronto tiene otra, o que de pronto se compensen, ¿no? Bueno, eso habría que explicarlo.